Hola a todos y a todas. Hoy día 1 de octubre de 2020 vamos a hacer un vídeo explicando la publicación del acuerdo que ha surgido del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud. Mi nombre es Juan José Rubiño, abogado de Rubiño Abogados, y contamos una vez más con Esther Ramallo, intérprete de lengua de signos. Bien, lo primero que tenemos que decir, porque ha surgido mucha tensión política, si cabe, aún más, es que no hay consenso entre los juristas entre si estamos ante una norma como tal o simplemente ante un acuerdo. La mayoría de los juristas entendemos, y en ese caso nos incluimos en Rubiño Abogados, que no es el cauce adecuado para acordar lo que se ha hecho aquí. El Estado pretende imponer a las comunidades autónomas en el seno de sus competencias algunos acuerdos a través de un organismo que es el Consejo Interterritorial de Salud, en el que confluyen todas las comunidades autónomas y el propio Estado. Digo que pretende imponer una serie de medidas invadiendo las competencias propias como son la salud de las comunidades autónomas, y lo hace a través de un cauce que no es correcto, en tanto en cuanto este organismo se preveía en sus inicios y en su normativa que debía acordar todo por unanimidad. Aquí se ha acordado por mayoría y, de hecho, se dice expresamente en esta resolución que las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid y la ciudad autónoma de Ceuta votaron en contra, y alguna de ellas ha anunciado que va a recurrir esta resolución, y la región de Murcia, por su parte, formuló voto particular de abstención. Dicho esto, aquí lo que se establece de alguna manera es que las comunidades autónomas vienen obligadas a adoptar en los municipios de más de 100.000 habitantes que formen parte de su territorio las siguientes medidas, y siempre y cuando concurran, que ahora la explicaremos, y siempre y cuando concurran las circunstancias siguientes. Primera circunstancia, que el municipio presente una incidencia de 500 casos o más por cada 100.000 habitantes en 14 días de COVID o coronavirus. Medidas que se deben computar hasta 5 días antes de la fecha de valoración. Este criterio no se aplicará si al menos el 90% de los casos detectados en el municipio se corresponden con brotes no familiares, perfectamente identificados y controlados, y si estos han sido convenientemente comunicados al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia del Ministerio de Sanidad. Otra circunstancia que se debería dar es que el municipio presente un porcentaje de positividad en los resultados de prueba diagnosticada del COVID en las 2 semanas previas superior al 10%. Y otra circunstancia es que la comunidad autónoma a la que pertenezca el municipio presente una ocupación de camas por pacientes COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos superior al 35% de la dotación habitual de las camas de los cuidados intensivos. Es decir, que si computando el número de camas que haya en cuidados intensivos se supera el 35% de ellas ocupadas por pacientes COVID, también se tienen que adoptar las medidas que explicaremos después. La concurrencia de estas circunstancias se determina por la propia comunidad autónoma, y en todo caso a partir de los datos comunicados por la comunidad autónoma al Ministerio de Sanidad. Se establecen como mínimos las medidas a aplicar por las comunidades autónomas, sin perjuicio de que las comunidades autónomas pueden adoptar otras medidas más gravosas o incluso más medidas. ¿Qué medidas son? En cuanto al contacto social, se ha de restringir la entrada y salida de personas de los municipios, salvo en los casos o por los motivos siguientes: asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales, asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluida la Escuela de Educación Infantil, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse, actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales, renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables, realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, o cualquier otra actividad análoga, de análoga naturaleza debidamente acreditada. En estos supuestos sí que se permitirá la entrada y salida de las personas de estos municipios, y se permitirá también la circulación por carreteras y viales que atraviesen o que transcurran por estos municipios, siempre y cuando tengan origen y destino fuera de estos lugares.
La circulación de las personas residentes dentro de estos municipios sí será posible, pero siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas. La participación en agrupaciones agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, se reducirá a un máximo de 6 personas, salvo que se trate de conviventes, que en este caso no hay límite, y excepto en el caso de actividades laborales e institucionales o en el de las actividades que establezcan límites o medidas específicas. ¿Qué se dice respecto del aforo, la distancia y el horario? En los lugares de culto, el aforo está limitado a 1/3, siempre y cuando manteniendo la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros. En los velatorios, aforo máximo de 15 personas en espacio al aire libre y 10 en espacios cerrados. La comitiva para el enterramiento o despedida de la persona fallecida se restringe a un máximo de 15 personas. Establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público. Aforo máximo de 50% y la hora de cierre no podrá superar las 22 horas. Establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas. Aforo máximo del 50% en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores. El consumo en barra no está permitido. Las mesas o agrupaciones de mesas deben guardar una distancia de al menos 1,5 metros respecto de las sillas asignadas a las otras mesas o agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será de 6 personas por mesa o por agrupación de mesas y no podrán admitirse nuevos clientes a partir de las 10 de la noche y la hora de cierre nunca podrá superar las 11 de la noche, a excepción de los servicios de entrega de comida a domicilio. En cuanto a las academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no regladas, aforo máximo del 50%. Instalaciones deportivas tanto al aire libre como de interior, aforo del 50% en espacios interiores y 60% en espacios exteriores. La práctica deportiva en grupos se reducirá a un máximo de 6 personas. Por lo tanto, insisto en el argumento que siempre hemos defendido, tanto grupos de 6 personas como quepan siempre que no se supere ese aforo. Bien, como decíamos, no es pacífica la discusión sobre si estamos ante una norma o no, pero sí que es verdad que aquí se establece que las comunidades autónomas tienen un plazo de 48 horas desde que conozcan que concurren las circunstancias que hemos explicado al inicio, o 48 horas desde que se publica esta resolución, si ya cumplen con esas características, para adoptar este tipo de medidas que se consideran como mínimos. ¿Cuánto tiempo durará esto? Las medidas que se adopten por las comunidades autónomas hasta que la comunidad autónoma entienda que ha desaparecido estas circunstancias. ¿Y cuánto tiempo dura esta resolución? Hasta que el ministro de Sanidad entienda qué va a pasar a partir de ahora. Bien, ante las preguntas que nos hacen usuarios, clientes, amigos y colaboradores, hay que estar a lo que diga vuestra comunidad autónoma. Será la comunidad autónoma la que decida qué medidas adoptar. Parece a priori, por lo que se escucha en las noticias, que todas las comunidades autónomas, a pesar de estar en contra de esta resolución, como podría ser Madrid, Cataluña, Galicia o Andalucía, van a cumplir con estas recomendaciones. Sin perjuicio, como hemos advertido también, de que parece que hay alguna comunidad autónoma que va a recurrir esta resolución ante los tribunales competentes, porque entienden que invaden su competencia. Pero hasta que la comunidad autónoma no adopte estas medidas no se aplican. No se aplican en ningún lugar, a pesar de que se cumplan los requisitos o circunstancias que hemos establecido. Es decir, tenéis que atender a lo que dicte vuestra comunidad autónoma respecto de vuestros municipios. En definitiva, no porque esté esta resolución de forma automática se aplican estas medidas, sino que la resolución lo que dice es, insistimos y repetimos, es que las comunidades autónomas deben adoptar estas medidas y les da un plazo de 48 horas desde que sale esta resolución, si ya concurren las circunstancias o desde que empiecen a concurrir estas circunstancias. Esperamos que haya quedado todo claro. Si tenéis alguna duda, comentario al respecto, podéis contactar con nosotros por redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.